hablamos de futbolistas que nacieron para convertirse en un meme, seguramente pensarás en Harry Maguire, Anthony o el protagonista de este video. Una persona que se bebe una estrella y se come una paella. Así es, Claudia Sheinbaum, así es, hablamos ni más ni menos que de Cucurella, el de la melena imposible, el que parecía un niño perdido entre gigantes, el protagonista de aquella pegajosa canción que sonaba más fuerte que sus propios partidos. Durante años fue el blanco perfecto de las burlas, que si nomás era popular por el cabello, que si estaba más flaco que Ariana Grande, que no tenía nivel para un grande, parecía que todo el mundo tenía un chiste preparado para él. Pero el fútbol tiene una extraña costumbre, siempre termina poniendo a cada quien en su lugar. Por eso el hombre que muchos años señalaron como un meme, terminó levantando la Copa del Mundo con España, siendo una de las grandes figuras del torneo, y como si eso no bastara, su extraordinario nivel despertó el interés del club más grande del planeta, convirtiéndose en uno de los fichajes más importantes del Real Madrid para iniciar una nueva era. Por eso hoy, con apenas 28 años, todo apunta a que la lateral izquierda merengue tiene dueño para la próxima década. Sin embargo, pocos conocen la historia que existe detrás del peinado, detrás de los memes y de las canciones, porque antes de ser campeón del mundo, antes de conquistar Inglaterra y antes de vestir de blanco, Marc Cucurella era simplemente un niño de un barrio humilde de Cataluña con un sueño enorme y una familia que hizo todo por verlo triunfar. Marc Cucurella nació el 22 de julio de 1998 en Alella, un pequeño municipio de la provincia de Barcelona, y desde muy pequeño mostró una obsesión por el balón. Mientras otros niños soñaban con ser astronautas, o yo, que de chiquito quería dedicarme a consolar viudas, el pequeño Cucu únicamente quería jugar al fútbol. De hecho, Cucu había sido siempre un chico introvertido, el único y detergente de su clase. Pero cuando había un balón en los pies se transformaba. Su actitud, su dinamismo, parecía otra persona, una mucho más aguerrida y competitiva, por lo que sus padres siempre lo animaron a seguir jugando al fútbol sin saber el futuro que le estaban asegurando. De hecho, es en esa misma época cuando nace un detalle que terminaría siendo su marca registrada, pues cuenta su madre que cuando iba a verlo jugar no sabía de entre todos los chamacos cuál era el suyo, por lo que se le ocurrió dejarle la greña para poder distinguirlo en el campo de juego, una característica que lo acompañaría toda su vida. Y fue en ese mismo tiempo cuando comenzó a jugar con el Espanyol de Barcelona, a pesar de, obviamente, ser fan del Barça. ¿Quién va a ser fan del Espanyol? Además de un acérrimo admirador de Messi, razón por la que no le costó absolutamente nada cambiar al Espanyol por el Barcelona cuando un ojeador de los blaugranas le hizo una oferta que cambiaría su vida. Fue en ese entonces que el fútbol pasó de ser un hobby pasional a un posible futuro, por lo que una vez incorporado a la Masía, cuando apenas era un adolescente, la filosofía de robar y correr de Cucu chocó fuertemente con la filosofía del toque me muevo, otro toque y me sigo moviendo del Barça, el famoso tiki-taka. Con el tiempo pudo mejorar y adaptarse al estilo de juego en Can Barça, aprovechando el tener entrenadores que priorizaban más la técnica por encima del físico. Y en el 2019, durante un partido de Copa del Rey, el entrenador del Barça y persona que siempre tiene cara como de que está estreñido, Ernesto Valverde, lo debutaría con el primer equipo. Sin embargo, fue en ese entonces cuando Cucurella descubrió la parte más cruel del fútbol, pues en un equipo blaugrana donde cada generación produce decenas de estrellas, muy pocos consiguen realmente llegar al primer equipo. Por lo que Migreñas fue cedido al Eibar, donde por fin pudo demostrar que estaba listo para competir en primera división, pero en vez de volver al Barça, los culés terminaron ahora sí deshaciéndose de él, vendiéndole al mismísimo Getafe en plena pandemia, donde terminó de explotar gracias a su intensidad, su capacidad para recorrer la banda y ese espíritu competitivo que lo caracteriza, por lo que ya no era solamente el canterano del Barça, sino que comenzaba a construir su propio nombre, y ese crecimiento no pasó desapercibido por la mejor liga del mundo, la Premier League, siendo el Brighton el equipo que apostó por él, y apenas un año después, luego de un altísimo nivel de juego por 70 melones, el Chelsea hacía oficial el fichaje de lateral más
más caro en la historia del fútbol. Sí, el niño que el Barcelona había despreciado años atrás, ahora se consolidaba como figura. Es verdad que el inicio en Stamford Bridge fue complicado por los cambios constantes de entrenador y los malos resultados colectivos, por lo que las críticas eran feroces e hicieron que muchos lo señalaran como un fichaje fallido. Los memes volvieron a aparecer y parecía que su historia en Inglaterra terminaría antes de comenzar. Ese mal paso lo seguiría incluso con la Furia Roja, donde muchos cuestionaban al manda más ibérico y papá del pelón de Brazers, Luis de la Fuente, por contemplar a Cucu para la Eurocopa del 2024, donde muchos pedían la titularidad para Alejandro Grimaldo, que pues nosotros a día de hoy nos seguimos preguntando ¿qué es un Grimaldo? ¿Se come? Pero Luis de la Fuente, terco en el mejor sentido de la palabra, le dijo a Cucu, date como magnate. El catalán se ganaba la titularidad en su selección, un hecho que seguramente dejó sorprendido a más de uno, pero otra vez, Cucu respondió donde lo hacen los grandes, en la cancha. Pateaban, lo pateaban, estaba de lateral, de central, defendía, atacaba, corría, saltaba. Cucurella junto con Nico Williams terminaron siendo de hecho el handicap de la Furia Roja ese verano, siendo Cucu de hecho el autor de una de las asistencias en la final conquistada ante los ingleses. Cucurella regresaría entonces a Londres como una figura consolidada. Ya no era aquel muchacho flacucho que los Blues rescataron del Brighton, sino una potencial estrella mundial. Y en ese mágico 2025 al fin llegaron los títulos, campeones de la Conference League, que sí, ya sabemos, celebrar la Conference siendo el Chelsea es como presumir que le ganaste una carrerita a Cuauhtémoc Blanco a esta edad, pero déjenlos ser felices, al menos tienen más títulos europeos que el Arsenal. Pero sí hubo un momento en el que los Blues hicieron un cerradero de hortos a todos los detractores del equipo londinense. Fue en ese mismo verano cuando se impusieron 3-0 a ni más ni menos que al mismísimo Paris Saint-Germain en la final del Mundial de Clubes, celebrado en la tierra de las hamburguesas y las escopetas, Estados Unidos. Cucu estaba viviendo un momento espectacular. El tiempo pasó y por si algo le faltara, en septiembre de ese mismo año llegaría su primer pepino con la roja ante Bulgaria en la clasificación para el Mundial de Norteamérica 2026. Y fue exactamente ahí donde todo cambió. A los 27 años y en el mejor momento de su carrera, a horas de que iniciara la Copa del Mundo para España, el destino terminó por abrirle las puertas del grande de grandes, el Real de Madrid, que vio en él la lateral ideal para iniciar un nuevo proyecto, además de la oportunidad de poder tener un jugador en el Mundial luego de que pues sí, sus españoles se quedarán fuera de la lista final luego de una temporada pésima. Pero lo importante para Cucu es que lo que hace algunos años parecía impensable se volvía una realidad. El futbolista que en sus inicios jugaba en equipuchos que peleaban por no descender, ahora jugaría en el club más grande en la historia de este deporte. El jugador que era motivo de burla al comienzo de su carrera ahora llegaba al Santiago Bernabéu como uno de los mejores laterales izquierdos del planeta. Uno pensaría que esto debió ser una gran motivación o una motivación más que suficiente para lo que vendría en el Mundial para él, pero no. El verdadero impulso de Cucurella, esa fuerza que lo hace correr y caerse y luego levantarse para seguir corriendo y nunca rendirse, ahí siempre ha sido su familia, sus padres en sus comienzos y la suya propia ahora. Y dentro de su núcleo familiar actual hay una personita que lo acompaña en todo momento, su hijo Mateo, un pequeñín diagnosticado por el espectro autista que ha sido factor en la carrera de su padre, como diría el chavito del 8, sin querer queriendo. Pues cada que su padre cambia de club se asegura primero de que la ciudad a la que irá tenga escuelas y terapias especializadas para niños como el pequeño Mateo, y Madrid tiene de las mejores. Por lo que con el nuevo proyecto merengue en el horizonte y su familia asegurada y apoyándole, afrontó lo que sería el torneo de su vida, el Mundial del 2026, o como yo le llamo, la Copa del Mundo de Estados Unidos, con algunos miserables partidos en México y Canadá. La Furia Roja se repuso de un empate inicial ante la Cabo Verde de Bociña y Cucurella daría una asistencia en la goleada de 4-0 a Arabia Saudita. Ya en 16avos de final, ante Austria daría otras 2 asistencias y luego formó parte de la saga que secó y eliminó a Cristiano Ronaldo, Lukaku, Mbappé y hasta Messi al plantarse en la final, misma que antes de iniciar por petición de Joan Capdevila, su homólogo de Sudáfrica 2010, para los que hicieron trampa en el examen de la UNAM, homólogo es como su versión pasada, ¿ok? Eran la misma posición, etc.
Por petición de Capdeville enterró una moneda en el césped previo a la final y la desenterró tras el partido, siendo ya campeón del mundo, igual que lo hiciera su compañero en aquel partido decisivo ante Holanda. ¿Por qué hizo esto? Pues cábala, es como tu abuelita que decía que barrer de noche espantaba la buena suerte y atraía malas energías. Son creencias de gente pendeja, como tu abuelita, pero te lo digo con mucho respeto. Por lo que ahora, siendo campeón del mundo a nivel de clubes y selección, campeón de Europa y un referente del fútbol actual, la historia de Marc continuará en Chamartín, con el nuevo reto de vestir una de las casacas más complicadas de todo el planeta. Una tarea complicada, pero a la que llega en el mejor momento de su carrera. A un joven y, lo más importante al parecer, con las mismas ganas con las que corría desde sus tiempos en el Eibar, siendo aún en el fondo ese niño que se comió las burlas y los memes para superarse a sí mismo, porque el talento ayuda, sí, pero la perseverancia suele ser la que termina escribiendo las mejores historias. Y si algo ha demostrado Cucurella es que nunca dejó que las risas de los demás fueran más fuertes que la voz que le decía que podía continuar, pues para él el tener un solo apoyo le bastaba, el de su familia, y ese nunca se fue. Ahora solo queda ver qué le depara el futuro en la Casa Blanca. Si quieres un video analizando el nuevo proyecto merengue, déjanoslo en los comentarios. Esta fue la historia de Marc Cucurella, esperamos que les haya gustado. No se olviden de suscribir, comentar y compartir para seguir creando contenido sobre el deporte más hermoso del mundo. ¡Chao!